Hoteleros, ¿cuál ha sido el huésped más horrible que han tenido? Tuvimos unos padres que dejaron a 2 niños, a los que habían metido de contrabando en la habitación, durante un incendio real, por suerte fue menor y estuvo bien contenido. Luego nos culparon a nosotros por haber puesto a los niños en peligro. Básicamente, habían reservado la habitación solo para 2 adultos. De alguna manera lograron meter a los 2 niños sin que nadie los viera. Eran pequeños, de unos 3 y 5 años. A mitad de la noche sonó la alarma de incendios porque había fuego en una de las habitaciones. Un huésped quiso fumar sin mojarse ni pasar frío afuera y no apagó bien el cigarrillo, lo que provocó que el fuego se extendiera. No sabemos cómo, pero los padres terminaron afuera dejando a los niños adentro. Supongo que abrieron la puerta para ver qué pasaba y quedaron atrapados en la estampida de gente saliendo, probablemente para evitar que los descubriéramos cuando hiciéramos el conteo. Hicimos nuestro recuento en el punto de reunión comparando los huéspedes registrados con las personas presentes. Genial, todos estaban a salvo. Pero cuando el fuego se volvió visible, los padres empezaron a gritarle a uno de mis compañeros que sus hijos estaban adentro. Revisamos la lista, y no, en esa habitación había 2 adultos, ningún niño. Los padres insistieron en que nosotros teníamos que volver a entrar al edificio para rescatar a los niños que, oficialmente, no existían. En ese momento el camión de bomberos acababa de llegar y obviamente se negó a permitir la entrada hasta que se extinguiera el fuego. Informamos que todos estaban evacuados, pero mi desafortunado compañero se acercó para avisar que podría haber 2 niños no registrados dentro. Por suerte para todos, el fuego estaba lejos de la habitación de los niños. Los bomberos enviaron a alguien de inmediato y rescataron a los 2 pequeños, que estaban claramente aterrados. Cuando dieron la señal de seguridad, trasladamos a todos a la parte no afectada del hotel. A la mañana siguiente, esos padres exigieron presentar una queja formal ante el gerente porque no quisimos entrar al edificio a rescatar a sus hijos. Mi jefe, que era un tipo increíble, les dijo simplemente que su mentira fue la que hizo que el conteo estuviera mal y que su personal actuó estrictamente según el procedimiento, evacuar, contar según el registro. Informar a los bomberos sobre cualquier discrepancia. Luego les dio 2 opciones, pagar por los niños desde el inicio de la estancia, con una multa considerable añadida, o irse inmediatamente sin ningún reembolso. Al final pagaron. Meter a los niños de contrabando es una cosa. Abandonarlos durante un incendio para no ser descubiertos ya es otra. Y encima tener la desfachatez de exigir que arriesgáramos nuestras vidas para salvarlos. Absolutamente detestables, y peores padres todavía. Probablemente el tipo de una despedida de soltero que logró hacerse encima en el vestíbulo y luego salió corriendo mientras seguridad lo perseguía, dejando un rastro de diarrea por todo el lugar como si fuera la peor versión del cuento de Hansel y Gretel. El desastre quedó marcado en el lobby, en las escaleras, en el ascensor y en cada tramo por donde pasó. Cuando el personal de seguridad finalmente alcanzó al tipo, que sorprendentemente corría bastante rápido pese a lo borracho que estaba. Él ya había llegado al baño público del primer piso y lo había inundado intentando descargar el inodoro para deshacerse de sus pantalones y su ropa interior. Se quedó allí de pie, con diarrea escurriendo por sus piernas y sus partes íntimas completamente expuestas mientras todo seguía oliendo a caos. Suscríbete. Una noche entró un tipo sospechoso con un abrigo larguísimo. Se veía problemático y parecía que no había dormido en semanas. Pagó en efectivo, lo cual incluso hace 2 años ya era una mala señal casi siempre. Le di su llave y se fue a su habitación. 5 minutos después regresó furioso, gritando. Llevaba algo largo escondido dentro del abrigo y mantenía una mano sobre eso. No me amenazó directamente, pero yo estaba en tensión total. Lanzó la llave por encima del mostrador y me dijo que no funcionaba. La revisé y le informé que esa no era la llave que yo le había entregado, así que obviamente no iba a funcionar. Encontró la llave correcta y se fue dando portazos.
Unas 2 horas después llegó la policía y uno de los agentes llevaba uno de esos dispositivos parabólicos para escuchar a distancia. Me preguntaron si yo había registrado a ese tipo y en qué habitación estaba. Resultó que lo buscaban por robo a mano armada con una escopeta. Les di la información y se apostaron frente a su habitación para detenerlo cuando saliera. Pensándolo ahora, da bastante miedo. Estoy seguro de que el objeto largo que llevaba debajo del abrigo era la escopeta. Tuve un huésped que vino a quejarse de que su ventana no cerraba bien. Le ofrecí otra habitación, pero se negó y exigió que subiera a arreglarla yo misma. Hizo un escándalo enorme hasta que finalmente llamé a mi supervisora de turno, también mujer. No se calmó hasta que aceptamos subir a revisar. Insistió en caminar detrás de nosotras. Cuando llegamos a la habitación, le pedimos que entrara primero. Él había tirado la mesa de su habitación de manera que bloqueaba el paso apenas cruzabas la puerta. Y nosotras nos negamos a entrar porque era evidente que quería que lo hiciéramos mientras nos mostraba cómo no cerraba la ventana. Mi supervisora se adelantó y cerró la ventana sin ningún problema. Nos retiramos rápidamente a la oficina y, poco después, él bajó otra vez diciendo que había otro problema y que necesitaba que subiéramos de nuevo. Cuando nos negamos, dijo que éramos racistas por no ayudarlo. Tras la respuesta firme de mi supervisora, no volvimos a verlo durante el resto de su estadía. Definitivamente quería dejarnos a solas en esa habitación. Todavía me da escalofríos recordarlo. No sé si era un depredador o si estaba bajo los efectos de alguna droga, pero su comportamiento era completamente errático. Un novio había enviado un correo pidiéndonos que por favor entráramos a la habitación para recoger el vestido de la novia y poder vaporizarlo antes de la boda del día siguiente. Confirmamos que teníamos permiso para entrar a la habitación y, aunque a nuestro personal le incomodaba muchísimo, fueron a buscar el vestido. Apenas lo abrieron, notaron que tenía algunos desgarros pequeños y manchas. Le tomaron fotos de inmediato, y las marcas de tiempo demostraban que acababan de abrir la bolsa. Era imposible que hubieran causado los daños. La novia bajó después de gritarles a los empleados, acusándolos de intentar robarle el vestido y luego destruirlo, diciendo que ahora era inutilizable. Eran unos rasgones mínimos y unas manchas que claramente ya estaban allí. Se puso a correr por todo el vestíbulo gritando a todo pulmón, amenazando con ponerse violenta, asegurando que su papá millonario cerraría el hotel y despediría a todo el mundo. Era un hotel de lujo en una ciudad grande de Estados Unidos. Según ella, nosotros habíamos robado el vestido, lo habíamos dañado por diversión, lo habíamos vaporizado y luego lo habíamos devuelto a la habitación. ¿Cómo se supone que eso tiene sentido? Ni idea. La gerente le pidió con calma que pasara detrás del mostrador y leyera el correo del novio donde él mismo autorizaba todo y donde decía que la novia lo había solicitado. Ella insistió en que era mentira, incluso viendo el correo proveniente directamente de la dirección del novio. Cuando el novio bajó, la gerente le mostró su propio correo y él actuó como si no supiera nada. El día después de la boda, el padre de la novia bajó a hacer el check-out y empezó a regañar al personal por haber alterado a su hija antes de su boda y pidió descuentos. Le dijimos que no. Un comportamiento completamente desequilibrado. Ojalá haya buscado terapia. Trabajé en uno de esos hoteles gigantes con servicio todo incluido en España. Por un precio fijo tenías una semana fija de vacaciones junto con miles de otros huéspedes. Los registros de entrada eran como guiar a un rebaño de ovejas. Esta historia es sobre una señora mayor del Reino Unido, calculo entre 60 y 70 años. Antes de que entrara al hotel ya nos habían advertido que podía ser problemática. Aparentemente visitaba el lugar con frecuencia, unas 3 veces al año, y siempre viajaba sola. Durante la mayor parte de su semana de vacaciones se quedaba rondando el mostrador de check-in, quejándose de todo tipo de cosas. Mi impresión era que sus quejas eran la única manera que tenía de comunicarse con otras personas y, de algún modo, lidiar con su soledad.
Con el paso de los días, mis compañeros y yo empezamos a ignorarla instintivamente, porque la mayoría de sus quejas no tenían absolutamente nada que ver con el hotel. Y el hecho de ignorarla la enfurecía. Así que aquí vamos. Una noche, como en su cuarto día, vino corriendo y gritando hacia el vestíbulo acusando al hotel de haberla robado. Dijo que ya estaba muy desconfiada de todos los empleados, así que cuando se dio una ducha esa noche puso un zapato sobre su mesa del comedor. Cuando terminó de ducharse, según ella, el zapato estaba en el suelo en lugar de sobre la mesa. Por lo tanto, alguien debía haber entrado a su habitación para robarla. Entonces llamó a la policía y todo se descontroló un poco. Como su historia tenía tantos huecos, la policía española no hizo mucho. Y al final de su estadía nos saludó diciendo, nos vemos en 3 meses. Una clienta arrogante quemó una bolsa de palomitas de maíz para microondas, la tiró en el pasillo y luego me llamó a la recepción exigiendo que subiera a recogerla en ese mismo instante. Yo era la única trabajando en ese momento, en un pueblo universitario en plena temporada de fútbol, con varios grupos esperando en el vestíbulo para que los atendiera. Estaba saturada de trabajo. Le dije que no podía subir de inmediato y que iría cuando pudiera. Ella explotó y empezó a gritarme, así que me disculpé y colgué. Después se dedicó a esparcir las palomitas quemadas y la bolsa dentro del ascensor, cosa que supe gracias a otro huésped que la vio haciendo su berrinche a gritos. Luego bajó a la recepción riéndose, señalándome y tomándome fotos, diciendo que me iba a reportar a la oficina corporativa. Nunca voy a olvidar a esa mujer horrible y, por suerte, mi jefe jamás me mencionó nada del incidente. Dejé ese trabajo unos meses después, me pasaron muchas otras situaciones y, pensándolo bien, ni siquiera estoy segura de que ella fuera la peor. Definitivamente el trabajo en hoteles no es para mí. Trabajaba en el turno nocturno de auditoría en una cadena pequeña del medio oeste de Estados Unidos. Las noches traen de todo. El primer tipo era un caso curioso. El segundo ya no tuvo nada de divertido. El primer tipo bajó de su habitación usando solo una camiseta sin mangas, una toalla y botas militares. ¿Qué tipo de arma es esta?, me preguntó. Acto seguido puso una pistola calibre .22 encima del mostrador. De inmediato la descargué, saqué el cargador y también una munición extra, dejando todo fuera de su alcance. Le dije que creía que era. Él no me creyó. Insistía en que era una 9 milímetros. No lo era, pero bueno, ese no era realmente mi problema. Le devolví el arma sin la munición y le dije que la recuperaría al hacer el checkout. El tipo se fue. Se fue al Walmart e hizo lo mismo allá. Ellos llamaron a la policía. Hablaron con él y lo dejaron ir básicamente porque era estúpido, no malintencionado. Y luego le vendieron munición. Así que regresó, riéndose como si nada. Dijo que yo tenía razón, que era una .22, y me contó su aventura en Walmart. Luego me preguntó si había algún lugar en la propiedad donde pudiera disparar. No. Definitivamente no. Qué mal, pero lo entiendo, dijo. Entonces salió del hotel, avanzó deliberadamente hasta estar fuera de nuestra propiedad, y disparó al letrero de la Plebes al otro lado de la calle. Cuando volvió, le pedí ver el arma porque hacía años que no veía una así. Me la entregó sin pensarlo, así que volví a descargarla y la guardé toda en un depósito seguro para que el turno de la mañana se encargara. Increíblemente, no le molestó nada de eso. El otro tipo. Era el más borracho de una fiesta de boda. Estaba llorando y gritando en los pasillos. Fui a hablar con él para que volviera a su habitación. Terminó intentando estrangularme contra la pared del pasillo. Recibió un arrodillazo en sus partes y un cabezazo accidental que le reventó la nariz. Cuando logré escapar me llamé a la policía. La estación estaba como a 8 kilómetros. Sus amigos trataron de convencerme de que no llamara porque a él no le gustaría. Ya era demasiado tarde, ¿no?
El tipo regresó a la recepción amenazándome justo cuando llegó la policía. Se resistió de forma espectacular. Ese hombre necesitó no una, no dos, sino 3 descargas de taser para lograr detenerlo. Había confeti del taser y orina por todas partes. ¡Qué trabajo! Yo administraba un hotel cerca de la playa en Rhode Island. Administraba a cambio de una habitación y me pagaban por hora para limpiar. Teníamos una habitación con la ducha dañada. Era el fin de semana del 4 de julio. Las habitaciones costaban $300 por noche, esto fue en los años 90, y $150 si no tenía ducha. La mayoría de esas habitaciones se reservaban con un año de anticipación. La gente literalmente reservaba la misma habitación para el año siguiente. Desde las 6 de la tarde estuve diciéndole a todo el mundo que la única habitación disponible en un radio de casi 100 kilómetros era la que no tenía ducha. Porque yo era lo suficientemente amable para llamar a otros hoteles y verificar por ellos. Finalmente, alrededor de las 10, alguien la aceptó. Una familia que había venido más temprano regresó como a medianoche gritándome, insistiendo en que yo les había dicho que les guardaría esa habitación. No, amigo, yo no guardo habitaciones el fin de semana del 4 de julio. Él exigió que lo dejara dormir a él y a sus 4 hijos en el pequeño mirador cerrado que teníamos. Como si fuera posible. Le dije que no, que estaba cerrado con llave y que ahí guardábamos la máquina de tarjetas y los registros de los huéspedes. Que se fuera. El tipo literalmente me agarró y me sacudió. Yo era una chica de 20 y tantos años. Por suerte el pescador que tenía su habitación alquilada todo el año lo escuchó. Él me salvó y aún así tuvimos que llamar a la policía. Hotel en el Reino Unido. Trabajé allí varios años como guardia de seguridad nocturno, gran trabajo, pésimo sueldo. Nunca pasó nada realmente grave, lo peor eran algunas peleas tontas entre huéspedes borrachos. Hasta que, más o menos un mes antes de irme, me llamaron al 4º piso porque un huésped había escuchado a una mujer gritar. Ella había llegado al hotel acompañada de un hombre que resultó ser un agresor sexual, así que básicamente tuve que entrar allí y pelear con él, y fue horrible. Quiero decir, no es que estuviera obligado, pero me sentí impulsado a hacerlo. Soy muy alto y tengo una cara algo intimidante y angulosa, pero no estoy especialmente fuerte. Él era bajo pero bastante robusto y de gimnasio, así que para mí fue muy difícil. Por suerte ya habían llamado a la policía y llegaron después de unos minutos, así que no duró demasiado. Siempre me he preguntado si hice lo correcto, quizá hice la situación más traumática para la mujer, y para mí también, siendo honesto, pero ya está hecho. Las cosas se ven diferente con la perspectiva del tiempo. Dejé el trabajo poco después. La mujer estaba bien físicamente, al menos. Tuve que ir a juicio como testigo y todo ese proceso. El tipo fue condenado. No tengo idea de cómo estará ella ahora, ojalá haya podido recuperarse. Así que sí, un agresor sexual fue el peor huésped que me tocó enfrentar. Yo era la auditora nocturna, el trabajo era bastante relajado. Fumaba un montón de marihuana, veía películas y doblaba sábanas ajustables a la perfección. Me encantaba. Una noche llegó un tipo, 30 y tantos, y empezamos a conversar. No sé por qué todo el mundo se abre tanto conmigo, pero me contó que estaba esperando a su sugar mom, que básicamente financiaba su vida mientras él se acostaba con ella. Sinceramente, buen trato para él, supongo. Ella llegó, hablamos un par de veces durante la noche, era amable, aunque un poco molesta. Yo calculo que estaba en sus 50. En un momento el tipo salió y me preguntó si quería un shot. Y yo dije que sí, era menor de edad y aproveché la oportunidad de beber gratis. ¡Ah! ¡Qué estúpida! Entré a la habitación y de inmediato olía a cigarrillo. Estaba hecha un desastre, y solo pensaba en lo incómodo que sería cobrarles los cargos extra por eso en la mañana.
Ella sale en un minuto del baño, me dijo él, así que me senté evitando hacer contacto visual. De la nada, la Sugar Mom salió del baño completamente desnuda. Sus pechos gigantes entraron al cuarto antes que ella. Lo único que salió de mi boca fue minchia, y me quedé congelada. He tenido mi buena ración de parejas insinuándose, no quiero asumir que es por el tatuaje de piña que me hice para mí, pero no sé qué más podría ser. Sé que suena grosero, lo siento, swingues, por estereotiparlos. De todos modos, yo era una pobre idiota de 19 años que había fumado un porro 30 minutos antes de que todo esto pasara. Me tomó un par de minutos procesarlo, pero logré escabullirme de ahí. Al final tuve que cobrarle $350 por el olor a cigarrillo y un cargo extra por el alcohol derramado por todas partes. Ella lo pagó sin problema. Y encima me dio $100 de propina. Me hizo sentir un poco sucia, pero bueno, dinero es dinero. También tenía que hacer las compras para una señora mayor bipolar que se quedaba a largo plazo porque al gerente le daba pena. Esa señora le tocaba el trasero a todo el mundo. También fue bastante malo. Esta publicación me la recordó, ahora tendré que intentar borrarla de mi memoria otra vez. Una pareja llegó con su perro. Voy a llamarlos Sam y Pat. Se pelearon y Sam salió furioso del hotel, dejando a Pat y al perrito. Pat se quedó esa noche, pero para castigar a Sam dejó al perro abandonado en una de las áreas de servicio del personal, donde alguien lo encontró. Nadie sabía de quién era el perro. Llegó el final del día y una persona del equipo de recursos humanos se lo llevó a casa, porque obviamente no podían dejarlo rondando por el hotel. Al día siguiente, Pat quería reconciliarse con Sam, pero Sam seguía molesto porque habían dejado al perro atrás y dijo que no hablaría con Pat hasta que lo recuperara. Así que Pat regresó al hotel, donde el personal explicó que un empleado se había llevado al perro para mantenerlo a salvo y que irían a buscarlo. Pat tuvo un colapso total y decidió armar un escándalo hasta que le devolvieran al perro. Se desnudó por completo, se subió al mostrador de recepción y se sentó ahí, gritando por el perro. Obviamente llamaron a la policía. La policía llegó y persiguió a Pat, que aparentemente estaba tan resbaloso que el personal se preguntaba si se había untado aceite antes de la escena, no lo había hecho, para que conste. Los agentes finalmente lograron atraparlo y se lo llevaron. No sé qué ocurrió después, pero el perro fue devuelto a Sam y Pat eventualmente. Este ha sido, por lejos, mi peor huésped. Bastante suave comparado con otros comentarios, pero trae un bonus, mi venganza pasivo-agresiva. Una noche un huésped me pidió que me asegurara de que limpiaran unas moscas muertas del alféizar de la ventana en su habitación. Me recalcó que era muy importante y que por favor me asegurara de que se hiciera. Le dije que por supuesto, que avisaría a limpieza y lo dejaría anotado para que lo hicieran en cuanto pudieran, yo lo habría hecho, pero la política del hotel no permitía que recepción limpiara habitaciones. Teníamos un registro de limpieza específicamente para este tipo de cosas. Escribí el número de habitación y los detalles sobre las moscas en la ventana, y además hablé directamente con la jefa de limpieza. Era la única nota de limpieza del día. No pensé más en eso, pero al día siguiente, cuando trabajaba en mi turno de tarde, el huésped regresó a recepción. Al parecer, las limpiadoras o se olvidaron o simplemente fueron demasiado vagas para hacerlo. No era la primera vez, eran realmente flojas, siempre había quejas por bañeras sucias, cabellos en los desagües, limpiezas a medias, etc. Siempre lo lamentaban y no cambiaban nada, así que, siendo sincero, ya estaba un poco harto. De todos modos, cuando digo que el huésped estaba iracundo, me quedo corto. Estaba fuera de sí, insultándome, gritándome, diciendo que el hotel era una porquería, no lo era, que yo no servía para nada, y mil cosas más, y eso que yo siempre tenía excelentes reseñas de los huéspedes. Me dio pena, supongo que podía ser hipocondríaco o algo parecido.
En su defensa, no estaba equivocado, y en realidad yo estaba de acuerdo con él, me había dicho lo importante que era para él y no se hizo, y no toma más de 5 minutos limpiar unas moscas de una ventana. Yo tenía 19 años en ese momento, era ingenuo, y estaba aprendiendo cómo funcionan las cosas en un ambiente corporativo. Antes de ese trabajo yo solo había trabajado con mi papá como carpintero en verano, así que todo lo que sabía eran las reglas del mundo de la construcción, o la falta de reglas, y el humor burdo de obra. Solo trabajaba en el hotel a tiempo parcial mientras estudiaba, así que no me importaba mucho el trabajo, solo necesitaba el dinero extra. Pero después de que me gritara durante 10 minutos y de tener que ponerme la máscara de servicio al cliente para atenderlo, mi actitud pasó de comprensiva a muy fastidiada. No era mi trabajo limpiar habitaciones, era responsabilidad del equipo de limpieza, y ellos me estaban dejando en una situación horrible por su incompetencia. Entonces me llegó el momento de iluminación. Pensé, que se joda. A ellos no les importaba lo que escribíamos en ese libro de registros, así que probablemente ni lo verían. Así que, en mi nube de ingenuidad, escribí en el libro de limpieza. Un huésped bajó muy molesto porque limpieza decidió que no era importante leer este libro de registros. ¿Por qué escribo cosas en este libro si nadie las hace de todos modos? Y en la línea siguiente, olvidaron las moscas en el alféizar, o tal vez se les pasó otra vez. Por favor, háganlo. Ya sabes, pura basura pasivo-agresiva. Y lo escribí en letras grandes, ocupando toda la página para que fuera imposible no verlo. Lo divertido es que cuando me fui a medianoche y regresé al día siguiente, nadie me había dicho nada. Pero más tarde esa noche, la jefa de limpieza bajó y me dijo, no vuelvas a escribir algo así en este libro. Esto es solo para solicitudes serias. No puedo creer que hicieras eso. Ella era una persona muy poco agradable, ya habíamos chocado antes por lo mismo, así que le respondí, si hicieras tu trabajo, no tendría por qué escribirlo. Salió de la oficina como un niño en plena rabieta. A mí me daba absolutamente lo mismo, y en realidad quería que todo el mundo viera lo incompetente que era y cómo no le importaba poner a sus compañeros en situaciones incómodas por no hacer lo básico. Al día siguiente me botaron de la isla, jajajaja. Me despidieron oficialmente por otra razón estúpida burocrática, pero meses después me encontré a unos empleados de limpieza con quienes me llevaba bien y me dijeron que fue porque la jefa de limpieza exigió que me echaran. La ironía es que ella nunca cambió, así que terminó siendo reprendida, despedida, y luego se implementaron cambios importantes en la forma en que se revisaban los libros de registro. Me gusta pensar que me sacrifiqué por el equipo. Buenos tiempos. No soy recepcionista de hotel, pero sí ex jefa de limpieza. La suite con jacuzzi había sido alquilada por 5 días. No querían servicio, esto fue antes de que se exigieran revisiones cada 3 días después del incidente de disparos en Las Vegas. En su último día no se iban ni querían extender la estancia. Como jefa de limpieza, tenía 18 años, a mí me tocaba tocar la puerta junto con la recepción y usar la llave manual para entrar. Entramos y había hornillas eléctricas por todas partes con metanfetamina cocinándose. La pareja estaba desmayada en el piso. La metanfetamina había explotado y había salpicado toda la habitación. Llamamos a los servicios de emergencia y llevaron a la pareja al hospital. Me giré hacia mi gerente general y le dije que iba a ponerlos en la lista de no alquilar y ella estuvo de acuerdo. Luego pregunté a quién debíamos llamar para limpiar todo eso, y me respondió, puedes llamar a las otras empleadas de limpieza. Ese fue el día en que todas tuvimos que raspar restos de metanfetamina de las paredes y los espejos. Mi hermano trabajaba como gerente del turno nocturno en un hotel grande, y en la noche de Halloween recibió una llamada de una habitación diciendo que uno de los huéspedes se había desmayado en el piso y se había hecho encima.
Mi hermano subió para ver si necesitaban llamar a una ambulancia o algo, y el tipo desmayado llevaba un disfraz de Reno 911 con esos pantalones cortísimos y súper ajustados y unas botas vaqueras. La diarrea había explotado fuera de los pantalones y bajado por todos sus muslos y piernas. La otra huésped también estaba extremadamente borracha e histérica. Seguía pisando y resbalando en el desastre, extendiéndolo por toda la habitación mientras lloraba y tenía arcadas. Justo cuando llegó el equipo de la ambulancia, ella vomitó por toda la cama, la mesa de noche y el piso al lado del tipo desmayado. Esa habitación quedó fuera de servicio durante semanas. He trabajado en varios hoteles, así que tengo bastantes historias. Una vez un huésped nos llamó después de su estadía para quejarse de que toda su ropa se había mojado porque la ventana estaba abierta mientras llovía. Querían un reembolso total del viaje. Pero las ventanas no pueden abrirse. Todas están fijas por razones de seguridad. Así que el huésped claramente estaba mintiendo. Mi gerente les dijo que obviamente no podíamos reembolsar la estancia. Se enfadaron muchísimo. Jaja. También tuve un compañero que se metía cocaína en el baño durante los turnos de noche. Una noche tuvo una crisis mental total y persiguió con un cuchillo a una familia que estaba haciendo check-in. Ese hotel terminó siendo vetado de todas las páginas de reservas por ese incidente. A ese tipo lo despidieron y yo renuncié bastante rápido después de eso, sí. No puedes inventar cosas así. Mi hermana trabajó para una compañía turística como guía y encargada de información en una isla del Mediterráneo famosa por las fiestas excesivas. Ella me contó montones de historias disparatadas, gente que en su país casi no bebía y allí terminaba tan perdida que no sabía ni dónde estaba, personas que pasaban la semana entera sin dormir y metidas en fiestas constantes. Parejas que se peleaban entre sí porque estaban demasiado ebrias para razonar, y una policía que no servía de mucho a menos que los motivaran. Pero la historia que más se le quedó grabada fue la de una familia de 5, 2 adultos, un hijo adolescente y 2 niños pequeños, que estaban allí para disfrutar 2 semanas. El padre y el hijo mayor se la pasaban de fiesta en fiesta sin descanso. La madre pasaba casi todo el día tirada en una tumbona junto a la piscina, y los niños menores estaban completamente descontrolados, corriendo sin supervisión. El padre y el hijo discutían y se empujaban casi a diario. La madre descubrió al padre en una situación comprometedora con una chica que se hospedaba en el hotel de al lado, lo que terminó en un altercado fuerte. Y un par de horas más tarde, la misma pareja fue vista en otra situación inapropiada en la zona de la piscina, pensando que nadie los veía, cuando en realidad varios huéspedes lo notaron. Seguridad tuvo que intervenir y escoltarlos de regreso a su habitación. ¿Los niños? También estaban fuera de control. Varias veces los atraparon entrando en áreas restringidas y rompiendo cosas. Además, la familia ignoraba completamente la costumbre europea de reservar tumbonas con toallas por la mañana. Ellos simplemente quitaban las toallas de los demás para ocupar los mejores asientos. Al menos una vez esto terminó en un enfrentamiento serio. Los niños incluso se dedicaban a mover o quitar toallas de otras tumbonas sin hacer caso a nadie. Y todo esto ocurrió en apenas los primeros 3 días. El hotel les dio un ultimátum: comportarse o irse. Los padres se enfurecieron con el personal. El padre decía ser alguien importante de una gran empresa en su país. Pero cuando mi hermana les mencionó que tenían grabaciones, audios y reportes oficiales, se calmó al instante. Al 4º o 5º día, los niños pequeños rompieron una mesa entera del desayuno buffet, echando a perder casi toda la comida de la mañana. Ahí el hotel ya no se dio más. Le dijo a la compañía turística que esa familia ya no podía volver a pisar el establecimiento. La empresa intentó minimizarlo, pero después de ver las grabaciones de seguridad, trasladó a la familia a otro hotel discretamente para que terminaran sus 2 semanas de vacaciones. Más tarde,
El hijo adolescente también terminó detenido por otro incidente grave ocurrido frente a la policía. Una familia totalmente fuera de control desde el primer día.